Y sí, Padre bendito, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Y esperamos ansiosamente ese día, Señor. Ese día, Señor, en el cual tú regreses por tu iglesia. Te esperamos ansiosamente, Señor. Padre, bendice hoy, esta noche, a tu congregación, Señor. Y Padre, que nos gocemos en tu palabra, Señor. Y que, Padre, refuerces nuestras fuerzas, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, que tú los sanes, Señor. Padre, aquellos que están angustiados, Señor, que, Padre, tú vuelvas a recuperar, Señor, su fortaleza, Señor, contigo, Señor. Y, Padre, todos los que están necesitados, Señor, vengamos a ti y clamemos siempre, Señor, porque tú respondes, Señor, a nuestro clamor. Gracias, Señor, por una vez más por tu iglesia. Permítenos gozar y que tu Espíritu Santo lo sintamos hoy. Tú eres el invitado especial esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sean bienvenidos a Calvary Chapel en la luz. ¿Estamos listos? Ok, hoy tenemos una jornada larguita, ¿ok? ¿Ya lo vieron? Así esperamos al Señor aquí, ¿qué les parece? Ok, vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Mi estudio es del versículo que mi hermano Francisco el día de hoy leyó al principio de él. ¿Ok? ¿Y por qué lo hice de esta manera? Porque el título que le he dado al estudio de esta noche es Beneficios de la Salvación. ¿Por qué lo titulé así y por qué escogimos este tema? Hace unas semanas nuestro hermano Francisco compartió acerca de la necesidad de la salvación, ¿verdad? Del hombre. Y es necesario la salvación, ¿verdad? Para el hombre, para cada uno de nosotros. Hoy quiero saber si ustedes están recibiendo esos beneficios de la salvación, ¿verdad? Hace unos días, hace como 2 semanas, estuve hablando con algunas hermanas y les pregunté qué era lo más importante ahora que son salvos para ellos. Para ciertas personas que les pregunté y me dieron diferentes tópicos. El día de hoy he escogido 6 puntos, ¿ok? ¿Por qué 6? Porque 6 es el número de hombres, ¿verdad? Hay muchos puntos, ¿ok? Pero hoy voy a tocar los que en realidad, desde mi punto de vista, son bastante relevantes y espero que pongamos atención el día de hoy, ¿ok? Para comenzar, ¿qué les parece si vamos a entender qué es lo que estaba hablando Pedro? ¿Por qué no me acompañan en sus Biblias? Ábranlas o en sus teléfonos en Mateo capítulo 19, desde el versículo 16 en adelante. Vamos a leerlo rapidito para que no nos vayamos a atrasar y salgamos bien a tiempo, ¿ok? No me quiero tomar el tiempo del pastor, pero si es necesario, amén, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿No escuché ningún amén? ¿Amén? Ok. Mateo 19, versículo 16 nos dice así. Entonces vino uno y les dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pongan atención. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cuántos ricos sabemos aquí? Gracias a Dios, ¿verdad? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Escuchen bien. Y mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Me encanta Pedro. ¿Por qué? Porque dice lo que pensaba y está delante de su maestro, de nuestro Dios, ¿verdad? Y le hace una pregunta. ¿Qué pues tendremos? ¿Verdad? Muy interesante la pregunta. Ahora bien, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué linda promesa le hizo a los discípulos, ¿verdad? Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujeres, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice ahí? Subrayenlo en su Biblia, por favor. Subrayenlo. ¿Cuántas veces? 100 veces más, ¿no? ¿Y qué dice? Y heredarás la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Ok, el énfasis lo saqué de aquí, el estudio, el día de hoy. Como les repito, ¿cuáles son los beneficios? Pedro le está preguntando, Señor, nosotros que hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir, no? Muy buena pregunta, ¿no? ¿No se la han hecho ustedes alguna vez? ¿No se la han hecho? No me contestan, ¿verdad? O sea, que no se la han hecho. Déjeme decirle que yo me la he hecho. ¿Okay? Tal vez, primeramente, uno no lo puede creer. Pero en el fondo, cuando uno se va teniendo esa intimidad con Dios, se hace esas preguntas. Déjeme decirle que aquí hay, cuando contesta Jesús, y dice, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ¿quiere decir que no está sentado? Claro que sí, ya está sentado. Pero está esperando el momento especial para hacer ese llamado y presentarnos las promesas que Él ha hecho a través de la palabra, en las cuales va a cumplir ese día especial. Y le dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Claro, no nosotros, ¿verdad? Se las estaba haciendo a sus discípulos. Pero ¿saben de eso? Incluimos nosotros en las promesas que nos va a dar. Porque dice más adelante, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué hay en la vida eterna? Bueno, en la vida eterna vas a tener muchas cosas. Pero lo primero que nada, tenemos que examinar ¿qué beneficios hay a través de la salvación por medio de Cristo Jesús? 6 puntos que vamos a tocar. Primer punto. Dice, beneficios ¿de qué dice? De la comunión con Dios. Si ustedes escucharon
nuestra historia del joven rico, ¿verdad? En esta historia tiene dos sentidos. Alguien que desprecia, ¿qué? La gracia, la salvación, simplemente por tener un poquito aquí. Muchos de nosotros nos podemos hacer y seguir a Cristo, pero a veces las cosas que nos afanan el día de hoy, ¿no es así? El trabajo, las dificultades, problemas, pagar la casa, pagar el carro. A veces no estamos aquí siguiendo a Dios de corazón, sino que las cosas del mundo, las cosas materiales, nos alejan del Señor. Este tiempo debe de ser cuando más debemos de buscar del Señor. El regreso está pronto. Ustedes lo están observando, ¿verdad? Déjeme decirle que por las cosas materiales, dice, aún este joven cuando se presentó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Le dice el Señor. ¿Sabes qué? Le dice, sigue los mandamientos. Y dice, él contesta, si quieres ser perfecto, dice, y dice, todos los he guardado desde mi juventud. Quiere decir que esa persona era, ¿qué? Bastante justa, ¿no? Ese joven rico era bastante justo. Era bueno, era bondadoso, como pueden decir, y podemos encontrarlo. Pero no era suficiente. Originalmente iba a sacarlo del libro de Marcos, en Marcos 10, del 17 al 31, está la misma historia, con ciertas palabras cambiadas. Y lo que dice en Marcos, dice que cuando lo vio el Señor Jesús a este joven rico, dice que lo amó. Esas fueron las palabras. Cuando nosotros venimos a nuestros pies, todas nuestras cosas están delante del Señor. ¿Okay? Están desnudas, dice. Quiere decir que Él conocía su corazón. Cuando le presentó la propuesta del Señor Jesús a él, desmayó y salió caminando. Despreció la gracia. La segunda es donde Pedro pregunta, ¿el Señor otorgará la salvación y recompensas por medio de las promesas, como le dije, de parte del Señor Cristo Jesús? Punto 1. Beneficio de la comunión con Dios. ¿Qué significa esta? La comunión de Dios es necesaria, es un beneficio que obtenemos de la salvación. La comunión con Dios es tener una relación, ¿correcto? El hecho que ustedes estén aquí, ustedes ya tienen una relación con Cristo. Pero existen muchas dificultades para llegar a esta salvación. ¿Por qué? La palabra nos habla esto. En el Isaías 59 nos dice esto. Del verso 1 al 3, para no entrar en más detalle, quiero leer del versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice el Señor. ¿Se dan cuenta lo que dice? Isaías 59. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad y vuestra lengua. ¿Qué nos está hablando aquí? Que entre Dios y nosotros hay una gran separación. La palabra lo confirma, ¿sí no? Nuestro Señor Jesús conoce nuestros corazones. Y es por eso que Él en Mateo 15, 19 dice, menciona la separación. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro corazón? Es malvado. Es malvado. Esas cosas son las que nos separan de Dios a nosotros. ¿Verdad? Y lo confirma Romanos.
Miren lo que dice Romanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Ah, qué bonitas eran las letras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una separación grande entre Dios y nosotros. Ahora necesitamos una reconciliación, ¿no? ¿Quién creen que nos abre el camino a nosotros? Cristo Jesús, ¿no? Isaías, no lo tengo acá. Isaías 1, vayan ahí, Isaías 1, del versículo 16 al 18, nos establece qué es lo que debemos de hacer para aproximarnos a Dios. Miren lo que dice. Isaías 1, del 16 al 18, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Esas son las cosas que le agradan a Dios. Y dice en el 18, y luego dice, venid luego, dice Jehová. ¿Y qué dice? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmín, vendrán a ser como blanca lana. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, Dios nos afirma esto, lo que Cristo Jesús hizo, dándonos su amor por cada uno de nosotros. Romanos 5, del 8 al 10, nos dice, mas Dios muestra, ¿qué dice? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pongan atención, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos es una carta excelente, muy hermosa. Ya la estudiamos, pero pónganle atención a estos versículos, son claves para esto que estamos viendo, los beneficios que tenemos. Ahora, ¿qué seguimos viendo? Dios ha restablecido la relación con Dios, ¿no? Cristo restableció la relación, la gran separación que teníamos, el gran abismo. Cristo Jesús lo hizo en la cruz. Es el puente que nos une. Es el que nos ha dado a nosotros el perdón de pecados, la justificación. Redimidos, eso significa comprados nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que trata en sí el Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice esto. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios, ¿no? Déjeme decirle, permítame. Aquí está. Justificados, ¿por qué dice? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús.
Cristo Jesús nos ha justificado y nos ha traído paz. Ese es un excelente beneficio de parte de Dios hacia nosotros. Hay que tomarlo, ¿no? Ahora dice, todos los que ya tienen la relación con Dios, con Cristo Jesús, que nos ha unificado una vez más con Dios, nos trae paz, un gran beneficio. Créame que trae paz en aquellas angustias, en aquellas dificultades. Y como dice Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo, ¿qué dice? Pensamiento persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si notan en ese versículo, nos trae totalmente la paz. La paz en la que debemos de confiar, ¿en quién más? En Dios. Pero tú debes de seguir perseverando para tener esa paz. Y como dice Filipenses, una paz que no vas a comprender. ¿De acuerdo? Segundo punto, ¿qué les parece? En el segundo punto vamos a ver el beneficio de la adopción. ¿Sí? La adopción, o más bien dicho, es ser hijos, ¿verdad? Esto quiere decir que no vamos a ser huérfanos, ¿verdad? En este punto vamos a leer algo muy interesante. Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice esto, lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? Si ustedes están anotando, estos son puntos específicos para nuestras vidas, hermanos. Estos son versículos claves que me dan a mí seguridad en lo que estoy introducido. No se llaman cristianos por cristianos. La palabra está confirmando el hecho de las cosas que son para Dios el día de hoy, ustedes. ¿Qué dice? Son adoptados como hijos, dice. Efesios 1, del 4 al 5, dice, Dios tenía su plan en su corazón y ahora lo comunica. Miren lo que dice. Según nos escogió, ¿qué dice? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué dice? En amor. Habiendo predestinados para ser, ¿qué dice? Adoptados una vez más. Hijos, adoptados. Hijos suyos por medio de ¿qué? De Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Esto no es plan mío, es plan definitivamente de Cristo Jesús. Él traía un plan de salvación. Y además de eso, el beneficio de la adopción los está haciendo hijos. ¿De acuerdo? Noten bien, en el Evangelio de Juan nos confirma que no somos huérfanos y nos otorga la paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Juan 1, del 11 al 12, nos dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? La potestad de ser hijos de Dios. Qué lindo suena cuando ustedes lo están leyendo en voz alta. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo los está confirmando en su corazón, hermanos. Es hermoso cuando nos dicen a alguien, son hijos. Ahora,
la promesa del Espíritu Santo. Noten lo que quiere decir la promesa del Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice? ¿Para mañana nada más? ¿Para pasado mañana? Para siempre. Ténganlo en su corazón, hermanos. Esto quiere decir que Dios mora con nosotros y está hasta el fin de los tiempos. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven, ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. Porque, ¿qué dice? Mora con vosotros. Y está, ¿qué dice? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Interesante, ¿no? Hemos confirmado a través de la palabra que Dios nos ha reconciliado y luego ahora nos ha adoptado como sus hijos. Qué beneficio más hermoso, ¿no? 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no nos ha dejado solo. ¿Se han dado cuenta que a veces abandonan a los niños y viven en orfanatos? Ellos dicen no tienen padres, ¿no? Pero ¿creen que están equivocados? Sí hay un Padre Celestial. Y ahora, con la reconciliación que nosotros hemos tenido, Él nos ha adoptado como sus hijos. Ustedes que están sentados ahí, hay hermosas hijas y hermosos hijos. Que la sobándose hasta la barbita. Y ella dice, porque está guapo ese hijo, dice, ¿verdad? ¿Saben qué? Ese es un gran beneficio. La paternidad influye que hay un Padre Celestial. Y esto trae un beneficio también incluido. Nos da una familia. Esta es la familia de Dios. ¿Y saben qué? Esto nos da una recompensa. Miren lo que dice Romanos 8:17. Dice, no está ahí. Y dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa promesa, ¿no? ¿Saben? Mis padres ya no están. Lo poquito que tenían, lo dejaron a sus hijos. Hay un testamento y todas esas cosas pasan a ser a sus hijos. De la misma manera, Dios lo está haciendo ahora con ustedes. Imagínense todas esas cosas celestiales que van a venir más adelante. Bueno, más adelante lo digo. Ok. Punto número 3. ¿Qué dice? Beneficio de la liberación de la muerte. ¿Quiénes están alegres por ese punto? Ese beneficio es hermoso, ¿no? ¿No se han preguntado alguna vez cuándo vamos a llegar a morir? ¿No se lo han preguntado? No, ¿verdad? Nadie se lo hace la pregunta. Ya. A veces pasa uno por ciertas dificultades y uno piensa que va a morir. Déjenme decirles. Okay. El beneficio, vamos a empezar con una promesa de parte de Cristo Jesús. Estas son palabras de Cristo Jesús. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis, mire, pongan atención una vez más, vuelve a decir, que dice paz. Es necesaria la paz en nosotros, más máxima en este día. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido, ¿qué dice? La palabra clave ahí es vencido. ¿A quién dice? Al mundo. Jesucristo como hombre venció al mundo terrenal. La venció en todas sus circunstancias y la hizo de la mejor manera. No hay otro igual como Él. Y nos ha dado a nosotros que esta victoria a través de Él. Por eso estamos retomando de Él
todos estos beneficios que Él mismo habló para cada uno de nosotros. ¿Cuántos beneficios llevamos ya? 2, ¿verdad? Este es el tercero. Nos libera de la muerte. Miren lo que dice Corintios 15:50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aún estamos en un estado que estamos todavía en el dilema con la carne. Hermanos, no me digan que no nos ponemos en la carne a veces. ¿Sí nos ponemos en la carne? Sí nos ponemos en la carne. Pero prestemos atención a las palabras, en la palabra de Dios, la cual es verdad, y van a ver que nos trae descanso y paz a nosotros. ¿De acuerdo? Si seguimos hablando de esto, en referente a la muerte, en Juan capítulo 11 hay algo muy interesante, muy interesante. Vayan buscándolo, por favor. Juan capítulo 11. ¿Está acerca de qué? Miramos, Juan habla de 7 milagros específicos que se dan ahí. Uno de ellos es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que dice en ese pedacito. Y dice, en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, vamos a leer del 21 al 25. Y dice, ¿estamos listos? Dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Anteriormente no quise meter más porque más o menos ya conocen la historia. Que Lázaro estaba enfermo y luego murió, mas Cristo Jesús reposó 3 días, ¿verdad? 3 o 4 días para llegar donde estaba Lázaro, ¿verdad? Para que vieran lo que iba a hacer el Señor, ¿verdad? Confirmar lo que en sus propias palabras dice. Y dice así, a Marta le dijo: si tú hubieses estado aquí, le está confirmando Marta. Qué fe la que tenía Marta, ¿eh? Si tú hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. En el 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué hermosa petición, ¿no? Así debemos de ser nosotros, hermanos. En esas angustias, en esas dificultades, en esas circunstancias, debemos de pedir a Cristo. Y le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire qué convicción. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está hablando de la resurrección de los muertos. Qué hermoso detalle. Está creyendo que va a haber resurrección desde ese tiempo. Ahora, ellos la creyeron. Marta la creyó. Ahora, ustedes tienen que creerla. Es por eso que estamos aquí. ¿Verdad? Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Él le dijo Jesús, y le dijo Jesús, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. ¿No decimos un amén por eso? Qué hermoso es eso, ¿no? ¿Saben? En el capítulo 14, de Juan, más adelantito, versículo 6, Jesús nos confirma y nos da la seguridad del hecho de lo que había hecho anteriormente. Y dice en el versículo 6 estas palabras ya las conocemos. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. No dice aquí la muerte, ¿verdad? Yo soy la vida, dice. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Ahora, en Corintios 15, del versículo 54 al 57, aquí está la victoria de la muerte y está confirmada por Pablo, dice, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en, ¿qué dice? En victoria. Pueden subrayar eso, hermano. Y refiere Pablo en su escritura haciendo una pregunta. ¿Dónde estás, muerte, tu aguijón? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Qué interesante, ¿no? Que se atreva a decirle eso. Cuando están molestando a alguien o, ¿cómo le dicen? ¿Cuándo le dicen? Chungueando, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Me entienden esa palabra o no me la entienden? Estoy hablando salvadoreño, ¿no? Es cuando está molestando a uno, hostigándolo más y más y más. Está fastidiándolo. Aquel sí entendió, ¿no? Chungueándolo. Bueno, déjeme decirle que Pablo aquí le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y el 57, la confirmación de lo que hizo Cristo Jesús. Mas, gracias sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué dice? La victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Muy claro no puede estar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, noten bien que Corintios nos dice que nos ha otorgado la victoria, ¿verdad? Pero mucho cuidado. La muerte, anda el diablo rondeando como, ¿qué? Como león, buscando a aquellos a quien devorar, ¿verdad? Y en la meta de Satanás estamos todos ustedes aquí, los hijos de Dios, ¿okay? Los hijos de Dios, los que ya fueron redimidos, los que tienen relación con Dios, están aquí sentados, escuchando la palabra de Él. Pero Satanás quiere derrotarlos. Así es que hay ciertas condiciones que ustedes deben de buscarlas en la palabra. Miren lo que dice Hebreos 9, del 27 al 28. ¿Estamos ahí? Creo que está en la pantalla, ¿no? Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Y nos da un ejemplo de lo que Cristo hizo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de qué? De todos nosotros, de muchos, y aparece por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Lo notaron? ¿Cuántas veces debe de morir el hombre? Una vez. Pero ¿saben qué? En la palabra está escrita que hay dos muertes, ¿verdad? Mucho cuidadito, hay que abrir los ojos. Miren lo que dice Hebreos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. En Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 20, del 12 al 15. Esta es la condición y solución para arreglar la situación que tenemos para con la muerte. ¿Estamos ahí? Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, en el cual tú y yo ya estamos escritos ahí.
¿Sí? Su nombre ya está escrito ahí en el libro de la vida. El día que aceptaste al Señor, ya te reconciliaste, pasaste a ser hijo y nos libró de la muerte ahorita, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice. Y fueron, ¿qué dice? Juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los, ¿qué dice? Los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿qué dice? Fueron lanzados al lago de ¿qué? De fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Pusieron atención? Esta es la muerte segunda. Ahora viene aquí la condición y la solución a la vez. Y el que no se halló inscrito, ¿qué dice? En el libro de la vida, fue lanzado, ¿dónde? ¿Y saben qué? Como nos repite el pastor una y otra vez, donde ¿qué? El fuego no se apaga y el gusano no deja de comer, ¿verdad? Por los siglos de los siglos de los siglos, eternamente, ¿verdad? No por un periodo. Déjenme decirles algo que yo siempre he aprendido, dice. Esto es lo que debemos de confirmar en nuestro corazón. Hay que morir una vez y nacer 2 veces. ¿De acuerdo? Para ser hijos de Dios. ¿Sí? Vamos al cuarto punto. ¿Sí? En el cuarto punto, dice, beneficios de guardarnos de la ira de Dios. ¿De acuerdo? De la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos ha guardado. Déjenme leerles un comentario que me pareció muy interesante y está ligado con el beneficio anterior. ¿Cuál era el beneficio anterior? Beneficio de la libertad de la muerte, ¿verdad? Nos libró de la muerte. Y ahora vamos a ver cómo nos puede librar de la ira también. Ahora, este comentario es de Burdf. Lo escribió en el 2003 en Primera de Tesalonicenses. Y lo que dice así es: 2 problemas distintos han fascinado y aturdido siempre la mente humana. El primero tiene que ver con, ¿qué dice? Con lo que ocurre después de la muerte. Interesante pregunta, ¿no? ¿Dónde están nuestros seres queridos? Interesante también, ¿no? ¿Volveremos a verlos? El segundo tiene que ver con el fin del mundo. ¿Tendremos que dar cuentas? Y de ser así, ¿cómo podemos prepararnos para ello? El primero es el problema de la pérdida de seres queridos y tienen que ver con otros que han fallecido. El segundo es el problema del juicio y tiene que ver también con nosotros. Las preguntas que hice anteriormente referente a la muerte, si Él ya nos libró, ¿ustedes tienen seres queridos cristianos? Levanten la mano. Todos tenemos seres queridos. Amén, amén, amén. Déjenme decirles que si lo vamos a ver, sí lo vamos a ver. ¿No? Los vamos a ver. Eso dice la palabra. Y como dice, en Primera de Tesalonicenses, no me voy a entrar más, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ok? Y los que hayamos quedado nos juntaremos con Él en el aire y estaremos para siempre. ¿Con quién dice? Con Dios. Los que ya murieron, nuestros seres queridos, por ejemplo, mi madre, que hace 9 años casi murió, ella es cristiana, ya está con el Señor. ¿Sí? Ausente del cuerpo, presente delante de Dios, nos dice también la palabra.
Entonces tenemos otra esperanza. Miren qué beneficio juntamente con eso. Ahora, referente al fin del mundo, veamos qué es lo que dice. Veamos qué es lo que dice la palabra. Y déjenme decirles, Dios es amor, ¿es correcto? Pero a la vez es un Dios de justicia. Ahora, yo no soy quien para mentirles, pero ustedes pueden encender sus televisores y cada tercer jueves ustedes están recibiendo un mensaje profético de cómo están los tiempos. Y ustedes pueden fijarse cómo está Israel actualmente. Está feo. No me gusta la política, pero tenemos que observar el reloj de Dios. Y déjenme decirle que eso quiere decir que nuestra redención está prontito a ser. Puede que sea hoy, mañana, pasado mañana, no lo sé, solo a Dios le acontece. Pero miren lo que dice, cuando Dios traiga justicia en todo este caos que hay actualmente. ¿Ok? Primero va a venir Satanás a establecer un pacto de paz por 3 años y medio, y luego los otros 3 años y medio van a ser horrendos para este mundo. Entonces, ¿cómo Cristo Jesús nos va a librar de todo eso? Ya ustedes ya tienen 3 beneficios. Este es el 4º beneficio que yo he considerado muy importante. Y déjenme decirles, Isaías 13, del 9 al 11, dice así. He aquí el día de Jehová viene, ¿qué dice? Terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas sus pecadores. ¿Y qué dice? El 11, y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos. Déjenme decirles que cuando este juicio venga aquí a la tierra, yo no quiero estar aquí. Así es que ustedes ya están inscritos en ese libro y es una gran bendición. Y por eso están viendo estos beneficios. Pedro lo relata en Primera de Pedro 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y amados, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advertimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Está pasando esto? Sí. Podemos preguntarnos, ¿dónde está Cristo Jesús en todo esto? Ya muchos murieron. Muchos de nuestros seres queridos ya murieron y aún no ha venido el Señor. Y el mundo se pone peor en peor. Pero dice el 5. Estos ignoran, ¿qué dice? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El primer juicio que trajo Dios fue en el diluvio, en Noé. Y déjeme decirle que de todas esas personas, algunos comentaristas escriben esto, que toda la población del mundo en el antiguo, en el tiempo de Noé, es exactamente la población que hay hoy en día también. ¿Se pueden imaginar? Esa población del juicio que trajo Dios, ¿solamente cuántas personas se salvaron? 8 personas, hermanos. 8 personas. Y el resto de animales. Dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora
como en el tiempo de Pedro, es lo mismo que está existiendo ahora. Dice, están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué dice? Si aquellos murieron ahogados, hoy vamos a morir. ¿Dice qué? Por medio del fuego, dice. Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué dice? Impíos. No dice hijos de Dios, hermanos. ¿Lo notaron? Y de la perdición de los hombres, ¿qué dice? Impíos, hermanos. Esa es una gran bendición, ¿no? El libro de Sofonías habla acerca de esta dificultad horrenda, hermanos. ¿Sí? Y lo quebré yo en diferentes áreas, y déjenme decir que el título dice, el día del Señor es de la ira de juicio, en el capítulo 1. Toda la creación será destruida, dice. Judá será castigado, todo el mundo será consumido, las naciones serán juzgadas, serán condenados los líderes sin fe, dice. Y todo eso se mira en el libro de Sofonías. Déjenme decirles y leerles Sofonías 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice, pónganle atención. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿No se preocuparían por esas palabras ustedes? Nos angustiaríamos, ¿no? Que nos digan eso. Pero ¿saben qué? Y el juicio más horrendo viene en Apocalipsis. ¿Saben? En Apocalipsis yo hice un resumen. Si ustedes leen ese libro, es un libro muy interesante para que abramos nuestros ojos de las cosas que van a acontecer. Y ahí viene el juicio. Y los juicios son por 7. Miren, en Apocalipsis dice 7 sellos. Los 7 sellos son juicios que vienen por parte de Dios. Las 7 trompetas también son juicios, hermanos. Y 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, ¿no creen ustedes que la tierra en ese tiempo va a estar totalmente un caos por la ira de Dios? Pero en las promesas de Dios nos dice esto. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5 al 9. Y yo lo tengo subrayado de esta misma manera. Esta es la esperanza que tenemos. Miren. Porque no nos ha puesto Dios para, ¿qué dice? Para la ira, sino para alcanzar, ¿qué dice? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos ha librado. Cristo Jesús nos ha librado ¿de qué? De la ira. Ese es el cuarto beneficio. ¿De acuerdo? En el siguiente beneficio, en el quinto, vamos a ver qué. Esto va a estar muy interesante. El beneficio de un cuerpo perfecto. Yo puedo decir, ¿cuerpos qué? Glorificados, hermanos. ¿Sí? Glorificados. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que en todo el estatus que Dios nos ha traído, Cristo Jesús nos ha ido formando, nos ha dado toda esta lista de beneficios y Él quiere conservar la humanidad de una manera santa. ¿Qué les puedo decir? ¿Recuerdan a Adán y Eva? Adán y Eva tenían ¿qué? Unos cuerpos que totalmente en santidad. Ellos no estaban en pecados y ellos tenían la relación, la coinonía con Dios mismo. Dicen que Dios bajaba al huerto y ¿qué? Moraba con él, con ellos. ¿No eran felices?
No había nada de un mal pensamiento. Esa es la condición que hoy Dios quiere traernos a nosotros. En 2 Corintios 5:4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser que desnudos sin revestirnos, para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Dice, por la vida. ¿Sí? Va a ser una transformación, un cambio total, hermanos. ¿Qué les parece? Ya no vamos a tener que ir al gimnasio, ya no voy a tener que bajar mis libritas de menos. Vamos a estar perfectos, hermanos. No dolencias, como dice, correcto, hermana. No van a haber esas dolencias. ¿Saben qué? Ya me están saliendo muchas canas, ¿se han dado cuenta? Muchísimas canas. Ya voy para el 60, hermanos. Déjenme decirles que ya el cuerpo empieza a sentirse, a caer, ¿sí? Y este cuerpo debe de ser, ¿qué? Renovado, dice, ¿sí? Por eso dice 1 Corintios 15:42, dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, hermanos. Este cuerpo va a ser perfecto cuando nosotros resucitemos o hayamos sido raptados. 1 Corintios 15, del 51 al 54, esto es lo que quiere decir en sí un cuerpo renovado. He aquí, os digo, un misterio. Escuchen bien, un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice? Seremos, ¿qué? Transformados. Eso quiere decir que nuestros seres queridos que ya murieron, el mismo día que nosotros, que no hayamos muerto y seremos juntados en el cielo, ese día seremos transformados. ¿En dónde? En el cielo directamente, por nuestro Señor. Y en Tesalonicenses dice que al sonar esa trompeta, ¿qué? Seremos nosotros arrebatados al cielo, hermanos. Ahora seguimos leyendo, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, las 22 libras que el doctor me está pidiendo que rebaje, ese día, vaya doctor, le voy a decir, aquí está, si es cristiano, allá lo voy a ver. Mire, estoy en shape, pues. ¿Saben qué? Así es de lindo nuestro Dios. ¿No tiene cuidado de cada uno de nosotros? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué dice? Una vez más, transformados. Esta es la palabra que se usa ahí originalmente, es lo mismo que se utiliza para la oruga de la mariposa. Metamorfosis, correcto. Esa es la palabra que estamos utilizando. Ese es el original, metamorfosis. Y ese es griego, ¿sabían ustedes? Ya saben griego, ¿verdad? También, ¿no? No, sí, trilingües aquí. Déjenme decirles que la transformación es similar a eso lo que está hablando nuestro Señor. Ustedes ven un gusano feo que se arrastra y luego se encapucha por cierto tiempo, pero cuando sale, extiende sus alas coloridas y una hermosura, ¿verdad? Déjeme decirle que así va a ser nuestra transformación. ¿Sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Esto incorruptible tiene achaques ya o no, hermanos? Tiene dolores de espalda, ¿sí? De pies, dolores de cabeza, de todo. Y dice, ay, dice la hermana por ahí, uno, no, ay, dice la hermana, no, pues déjeme decirle que si yo tomo la palabra de Dios,
le damos masaje. Pero mire, si está tomando la palabra, esta es la medicina perfecta, hermano. Esta es la medicina perfecta. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que perfectos, ese cuerpo perfecto, ¿verdad? Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad, la eternidad. Como les digo, este es un estado semejante a la de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Un cuerpo glorificado. Ahora dice, pues si somos Dios, ¿no vamos a comer? Por supuesto. No cuando resucitó nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo primero que hizo? Pidió un pescadito, ¿no? Asadito y todo, ¿no? Créame que nosotros también vamos a hacer lo mismo allá cuando estemos con el Señor. ¿Sí? Y el sexto y el último, porque me quedan 5 minutos. No crean que estoy chequeando el tiempo. Quinto y último. Sexto. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Y el beneficio es de la morada eterna, hermanos. ¿Quién quiere ir a un lugar que en realidad no conocemos? Déjeme decirle que a mí me gusta aventurarme. Y hay muchos lugares hermosos, preciosos. Pero de todo lo que ha prometido el Señor es esto. ¿Y saben qué? 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios, ¿qué dice? Un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, hermanos. Promesa escrita por Pablo. ¿Sí? ¿Y cómo es este lugar? Déjeme decirle que en 2 Corintios 12, 2, 4, Pablo escribe esto. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿a dónde dice? Al tercer cielo, hermanos. Y conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, que dice, palabras inefectables, que no le es dado al hombre expresar. Déjeme decirle que si esas noticias hubieran traído Pablo del cielo, yo creo que todos los hombres se hubieran arrepentido en ese tiempo, ¿no? En Corintios. Pero ¿saben qué? Se lo prohibieron que no dijese nada. ¿Saben por qué? Porque todas estas promesas Cristo las está dejando por porciones para que ustedes las entiendan y yo las entienda y sean de fialdad en mi corazón y sean ciertas, que las creo y que el mérito o el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz no sea en vano. Que yo voy a apreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Ahora, ese lugar lo declara hermosamente en Apocalipsis 21:1 al 7. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, después como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene lo más hermoso. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fiel y verdaderas.
Lo que les estoy diciendo no son mentiras, hermanos. Ahora, dice que vio una gran ciudad. Entonces, ¿qué lugar está preparando nuestro Señor Cristo Jesús? Es esa gran ciudad donde nosotros vamos a morar. Para terminar, en el último versículo, aquí lo especifica Cristo Jesús de su propia boca. Ahí dice así, 14, Juan 14, ¿sí? 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también, ¿qué dice? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuese, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, ¿qué dice? Déjenme decirles que les está preparando un lugar especial a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Y lo vuelve a confirmar en el 3 y dice, y si me fuese, y no está ahí, lo dejo ahí para que lo noten, porque estas son palabras de Cristo. Y si me fuese y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, ¿qué dice? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta de los beneficios, hermanos? 6 beneficios para mí. Hay muchos más, hermanos. ¿Quieren que siga? No, ¿verdad? Ya tenemos que irnos, ¿verdad? Se quedan callados, hermano. ¿Qué les pasa? ¿No quieren más beneficios? Déjenme decirles que yo guardo cada uno de esos beneficios, ¿verdad? Pero no, ya tenemos que irnos, ¿verdad? Déjenme decirles que el Señor está preparando esa ciudad inmensa. Eso es lo más último. Si ustedes leen Apocalipsis 21 más adelante, o es el 22, dice de qué está formada esa gran ciudad. Y déjenme decirle que la extensión de esa gran ciudad es un complejo de apartamentos, va a ser. Tiene la extensión de 3,200 millas de largo. ¿Se pueden imaginar cuánta gente cabe ahí? Es la extensión de California a Miami. ¿Se dan cuenta? Más o menos así. ¿Y saben qué? De alto. ¿Cuánto tiene? Lo mismo. 3,200 millas. Paren esas 3,200 millas. ¿Así? ¿Cuántas residencias caben, hermanos? La gente que no quiere estas promesas, estos beneficios, están dejando el mejor penthouse que van a encontrar en su vida. ¿Cómo se llama? En los Emiratos Árabes hay un país donde... Dubái, muchísimas gracias. Ahí, la noche de un cuarto en un hotel cuesta como $200,000 la noche, hermanos. ¿Creen que yo puedo irme a pasar unas vacaciones ahí? Sí tengo, ¿verdad? Pero como dijo el Señor Cristo Jesús en esta historia, ¿hay algún rico aquí? Somos ricos en Cristo Jesús por estos beneficios. Tómenlos, háganos suyos. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que nos das, Señor. Y hoy, Padre, tu pueblo, Señor, te da las gracias, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Oh, Padre, nos has librado de la muerte, nos has reconciliado, nos has hecho hijos. Somos herederos contigo, Señor. Padre, de la muerte y de la ira, de la justicia que tú traerás un día, Señor. Y sobre todo, nos llevarás a reposar contigo, morando contigo, Señor, en lugares celestiales, Señor. Padre, bendice a mis hermanos de la misma manera, Señor, que nos has bendecido siempre. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Protégelos, Señor. Apártanos de la tentación, Señor. Y Padre, no demos cavidad a Satanás, Señor. Permite, Señor, que estas promesas sean acogidas por cada uno de nosotros y las hagamos realidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.